Mientras estaba en el trabajo, mis padres mudaron las cosas de mis hijos al sótano, afirmando, nuestro otro nieto merece las mejores habitaciones. Cuando llegué a casa y vi a mis hijos llorando, simplemente sonreí y dije, hagan las maletas. Mis padres no tenían ni idea de lo que estaba por suceder. Soy Chloe, tengo 35 años y soy madre de los mellizos más dulces de 10 años, Liam y Zoe. Después de mi divorcio hace 2 años, nos mudamos a vivir con mis padres, lo que al principio pareció una bendición. Trabajar turnos de 12 horas como enfermera pediátrica significaba que necesitaba ayuda, y ellos se ofrecieron. Mi relación con ellos siempre había sido complicada, pero intenté que funcionara. Luego, mi hermano Ryan y su esposa Brittany tuvieron a su bebé, y de repente, mis hijos se volvieron invisibles. Nunca imaginé que mis propios padres nos traicionarían de una manera tan completa. Si estás disfrutando de esta historia, deja un comentario sobre desde donde nos estás viendo y presiona el botón de suscripción para unirte a nuestra familia de narradores y ver más dramas de la vida real. Cuando mi esposo Brian y yo nos separamos después de 12 años de matrimonio, quedé devastada, no solo emocionalmente, sino también financieramente. Habíamos construido nuestra vida en torno a sus ingresos como ingeniero de software, mientras que yo trabajaba a tiempo parcial como enfermera para poder criar a nuestros mellizos. El divorcio me dejó con custodia compartida, una pensión alimenticia mínima, y la repentina necesidad de trabajar a tiempo completo para mantenerme a mí y a mis hijos. Mis padres, Carol y Gary, me ofrecieron su casa como una solución temporal. Solo hasta que te recuperes, me había dicho mi padre con una palmada en el hombro. A pesar de nuestra complicada historia, estaba agradecida. De niña, siempre fui la responsable, la que seguía las reglas y cumplía con las expectativas, mientras que mi hermano menor, Ryan, era el hijo predilecto que nunca podía hacer nada malo. Pasé 8 años estudiando para ser enfermera, especializándome en pediatría porque amaba trabajar con niños. Mi camino no fue llamativo, pero sí constante. Ryan, por otro lado, abandonó la universidad, fundó una empresa de tecnología que mis padres financiaron, y ahora, a los 32 años, ganaba un sueldo de 6 cifras. El patrón de favoritismo estaba tan profundamente arraigado que ya casi ni lo notaba. Liam y Zoe eran niños maravillosos, cada uno con su propia personalidad distintiva. Liam era el creativo, siempre dibujando o construyendo algo, con una sensibilidad que a veces le hacía la vida difícil. Zoe era mi pequeña atleta y defensora, franca y segura de sí misma, la primera en alzar la voz cuando veía algo injusto. A ambos les iba bien en la escuela, a pesar de la agitación del divorcio y la mudanza. Nuestro acuerdo inicial con mis padres parecía positivo. Convirtieron su oficina en un dormitorio para los mellizos, y yo me quedé en la habitación de invitados. Contribuía con la compra de alimentos, hacía la mayor parte de la cocina y me aseguraba de que los niños fueran respetuosos con el espacio y las rutinas de sus abuelos. Trabajaba turnos de 12 horas en el hospital infantil, a veces de noche, lo que significaba que mis padres ayudaban a llevar y recoger a los niños de la escuela cuando era necesario. El plan era ahorrar lo suficiente para un depósito de seguridad y el primer mes de alquiler de nuestro propio lugar en un año. Era cuidadosa con el dinero, tomaba turnos adicionales cuando era posible y ahorraba todo lo que podía. El mercado inmobiliario en nuestra área era caro, pero estaba decidida a darles a mis hijos estabilidad de nuevo. Entonces, Ryan y Brittany tuvieron a su bebé, el pequeño Caleb, y todo cambió. Mis padres siempre habían favorecido a Ryan, pero su reacción ante su bebé fue algo completamente diferente. Transformaron el comedor formal en una guardería, a pesar de que Ryan y Brittany tenían su propia casa de 4 habitaciones al otro lado de la ciudad. Compraron costosos equipos para bebés que solo se usarían durante las visitas. Mi madre comenzó a cancelar planes para ayudarme con mis hijos si Ryan necesitaba cualquier cosa. Tu hermano necesita más apoyo en este momento, decía. Es nuevo en esto de la paternidad. La ironía de que yo había sido madre soltera durante 2 años, de alguna manera, se le escapaba. Al principio, traté de ser comprensiva. Los bebés nuevos son emocionantes, y este era su primer nieto varón. Liam y Zoe habían sido sus únicos nietos durante 10 años, así que quizás solo estaban disfrutando de la novedad. Animé a mis hijos a ser pacientes y amables, explicándoles que el pequeño Caleb necesitaba atención extra porque era muy pequeño.
El favoritismo fue sutil al principio, regalos de Navidad notablemente más caros para Caleb que para mis hijos, comentarios sobre cómo Caleb se parecía a Ryan de bebé, mientras que siempre se había dicho que Liam y Zoe se parecían más a su padre que a mí. Pequeñas cosas, pero que se acumulaban. Traté de compensarlo creando tiempo especial solo para nosotros. Íbamos al parque en mis días libres o teníamos noches de cine en mi habitación. Empecé un gráfico de ahorros en la pared de mi baño, donde los niños podían ver nuestro progreso para conseguir nuestro propio lugar. Solo unos meses más, les prometía. Tendremos nuestra propia casa para Navidad. Pero a medida que la primavera daba paso al verano, la tensión en la casa crecía. Mis padres se volvieron cada vez más críticos con mis decisiones de crianza, desde lo que les daba de comer a los mellizos, hasta sus horarios para dormir o la cantidad de tiempo de pantalla que se les permitía. Mientras tanto, Ryan y Brittany no podían hacer nada malo con Caleb, incluso cuando llegaban horas tarde a la cena familiar o cancelaban planes en el último momento. Yo caminaba sobre la cuerda floja, tratando de proteger a mis hijos de la realidad de que sus abuelos los trataban de manera diferente, mientras también intentaba mantener un hogar pacífico. Necesitaba la ayuda de mis padres. Después de todo, no podía permitirme el cuidado de niños además de ahorrar para nuestra mudanza. A finales del verano, mi cuenta de ahorros crecía constantemente. Había calculado que para noviembre, tendría suficiente para un modesto apartamento de 2 habitaciones. Solo 3 meses más de paciencia, me decía a mí misma. 3 meses más de morderme la lengua y recordar a mis hijos que éramos invitados en casa de sus abuelos. 3 meses más de ver a mis padres mimar a Caleb mientras apenas reconocían los logros de Liam y Zoe. No tenía idea de cuánto peor se pondrían las cosas antes de que pasaran esos 3 meses. La situación se intensificó dramáticamente en septiembre, cuando Ryan convocó una reunión familiar. Él y Brittany se sentaron en la mesa de la cocina de mis padres con el bebé Caleb, vestido con un conjunto que probablemente costaba más que todo mi presupuesto semanal de comestibles. Tenemos noticias emocionantes, anunció Ryan, mirando a nuestros padres en lugar de a mí. Finalmente vamos a hacer esa gran renovación en nuestra casa, la que hemos estado planeando durante años. Mi madre juntó las manos. Eso es maravilloso, cariño. El caso es, continuó Brittany, meciendo a Caleb en su rodilla, que necesitaremos un lugar donde quedarnos durante la construcción. Deberían ser solo unas 6 a 8 semanas. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, mi padre asentía con entusiasmo. Os quedaréis aquí, por supuesto. ¿Tenemos mucho espacio? Aclaré mi garganta. En realidad, ya estamos un poco apretados de espacio con los 5, dije, señalándome a mí, a los mellizos y a mis padres. Mi madre me lanzó una mirada. La familia ayuda a la familia, Chloe. Es solo temporal. Y así, sin más, la decisión estaba tomada. Nadie me preguntó cómo me sentía. Nadie consideró lo que esto significaría para Liam y Zoe. Nadie reconoció que me habían dicho lo mismo sobre nuestra estancia temporal, que ahora se acercaba a los 2 años. Ryan y Brittany se mudaron el fin de semana siguiente. Mi padre les ayudó a instalar una cuna portátil en su habitación para Caleb, aunque nunca se había ofrecido a ayudar a montar las camas de los mellizos cuando nos mudamos. Mi madre vació un armario entero para la ropa de Brittany, mientras que mis cosas habían permanecido en maletas durante meses, antes de que finalmente me comprara una pequeña cómoda. Los cambios fueron inmediatos y discordantes. De repente, se les dijo a Liam y Zoe que bajaran la voz durante todo el día porque Caleb está durmiendo la siesta. Sus juguetes, que se habían limitado a su dormitorio y a un pequeño rincón de la sala de estar, ahora se consideraban desorden y se guardaban repetidamente en cajas. La televisión, que se les había permitido ver durante 1 hora después de la escuela, ahora estaba perpetuamente sintonizada con los programas que Brittany quería ver. Una noche, al volver a casa después de un largo turno, encontré a Zoe sentada en el porche trasero, sola y molesta. ¿Qué pasa, cariño?, le pregunté, sentándome al lado. La abuela dijo que estaba haciendo mucho ruido con mi cuerda de saltar en el patio, sollozó. Pero Caleb ni siquiera estaba durmiendo. Estaba en la sala con tía Brittany. Simplemente no quería oírme contar mis saltos. Esa misma semana, Liam llegó a casa de la escuela, emocionado por un proyecto de arte en el que había estado trabajando.
Había sido seleccionado para representar a su clase en una exposición de todo el distrito. Cuando intentó enseñárselo a mi madre, ella lo apartó con un gesto. Ahora no, Liam. Estoy ayudando a Brittany a elegir cortinas nuevas para su casa. Vi cómo la cara de mi hijo se desmoronaba, y algo dentro de mí se endureció. Esa noche, después de que los niños se durmieran, intenté tener una conversación con mis padres. Entiendo que Ryan y su familia necesitan ayuda ahora mismo, comencé con cuidado, pero me preocupa cómo están tratando a Liam y a Zoe. Sienten que ya no son importantes. Mi padre frunció el ceño. Están siendo demasiado sensibles. Los niños necesitan aprender que los bebés requieren más atención. Caleb ni siquiera está aquí la mayor parte del día, señalé. Ryan lo lleva a la guardería antes de irse a trabajar, y Brittany lo recoge de camino a casa. Liam y Zoe no están pidiendo atención durante esas horas. Mi madre suspiró dramáticamente. Siempre has estado celosa de tu hermano, Chloe. Pensé que ya lo habrías superado. Me quedé atónita, en silencio. ¿Era así como realmente me veían? ¿Como una hermana celosa en lugar de una madre preocupada? Las situaciones siguieron empeorando. Brittany empezó a reorganizar cosas en la cocina sin preguntar, a quejarse de los snacks saludables que yo compraba para los mellizos, y a dejar su ropa en la lavadora durante días. Ryan actuaba como si fuera el dueño de la casa, invitando a amigos para ver partidos sin consultar si alguien más tenía planes de usar la sala de estar. Una noche, escuché a Ryan y a mi padre discutir asuntos financieros. Puede que necesitemos extender el plazo de la renovación, decía Ryan. El contratista encontró algunos problemas con los cimientos. Quedaos todo el tiempo que necesitéis, respondió mi padre. Esta también es vuestra casa. Pensé en cómo a mí nunca me habían dicho eso, a pesar de contribuir con los gastos del hogar y hacer la mayor parte de la cocina y la limpieza. En cambio, se me recordaba regularmente que su ayuda era temporal y condicional. El punto de quiebre llegó durante una cena de domingo a principios de octubre. Mi madre había preparado todos los platos favoritos de Ryan, ninguno de los cuales les gustaba especialmente a mis hijos. Cuando Liam preguntó educadamente si había algo más que pudiera comer, mi madre le dijo que estaba siendo un desagradecido. Cuando yo era niña, comíamos lo que nos ponían delante, dijo con severidad. Más tarde, durante la comida, Caleb tiró todo su plato al suelo y todos se rieron con indulgencia. Solo está explorando su mundo, explicó Brittany, sin hacer ningún movimiento para limpiar el desastre. La doble moral era tan flagrante que incluso mi hijo, normalmente diplomático, lo notó. ¿Por qué Caleb puede tirar la comida, pero yo no puedo pedir un sándwich?, me susurró. No tuve una buena respuesta para él. Esa semana, descubrí que alguien había quitado los dibujos de Liam y Zoe del refrigerador para hacer espacio para una copia impresa del horario de la guardería de Caleb y varias fotos suyas. Cuando pregunté al respecto, Brittany dijo que necesitaba la información a la vista y que no creía que a nadie le importara si reorganizaba algunas cosas. Los mellizos dejaron de querer pasar tiempo en las áreas comunes de la casa. Se retiraron a su pequeño dormitorio compartido, donde al menos tenían algo de control sobre su entorno. Empecé a llevarlos a la biblioteca pública después de la escuela cuando no estaba trabajando, solo para darles un espacio donde no los estuvieran callando o criticando constantemente. Una compañera de trabajo notó mi estrés durante un turno particularmente difícil. ¿Todo bien en casa, Chloe?, preguntó Brenda mientras escribíamos informes juntas. Me encontré desahogándome y contándole toda la situación. Brenda escuchó con empatía antes de decir algo que se me quedó grabado. Parece que tus padres han creado un hogar donde la familia de tu hermano es tratada como invitada de honor, mientras que a ti y a tus hijos se os trata como compañeros de piso incómodos, observó. Ese no es un ambiente saludable para ninguno de vosotros. Tenía razón. Y escucharlo en voz alta me hizo darme cuenta de lo normalizada que se había vuelto esa dinámica disfuncional. Esa noche, en lugar de ir directamente a casa después de mi turno, conduje por el vecindario y llamé a una amiga agente inmobiliaria. Necesito sacar a mis hijos de esta situación, le dije. Más pronto que tarde. A mediados de octubre, la situación en casa se había deteriorado más allá de lo que creía posible. Ryan y Brittany se habían apoderado por completo de la casa con el apoyo entusiasta de mis padres.
Su renovación, originalmente programada para 6 a 8 semanas, ahora se había extendido indefinidamente debido a complicaciones sobre las que Ryan era vago cada vez que le preguntaba. Un día, al llegar a casa, descubrí que mis padres le habían comprado a Caleb una trona especial, una que costaba casi $400, según la caja que encontré en el reciclaje. Esto, mientras se habían quejado del costo del medicamento para el asma de Liam la semana anterior, que mi seguro solo cubría parcialmente. Queremos que Caleb esté cómodo cuando come aquí, explicó mi madre cuando cuestioné el gasto. Liam necesita respirar, respondí, incapaz de ocultar el filo en mi voz. Mi madre me miró como si estuviera siendo irrazonable. Tu padre y yo vivimos de una pensión fija, Chloe. No se puede esperar que cubramos todo lo de tus hijos. El hecho de que yo pagaba todos los gastos de mis hijos, además de contribuir a las facturas del hogar, aparentemente no se le pasaba por la cabeza. Tampoco el hecho de que Ryan y Brittany, ambos con altos ingresos, no contribuían en nada a los gastos del hogar durante su estancia. El siguiente incidente ocurrió cuando Zoe estaba practicando su clarinete para la clase de banda. Llevaba tocando menos de 15 minutos cuando Brittany irrumpió en la habitación. ¿No puedes hacer eso ahora mismo? Caleb está intentando dormir la siesta, y yo tengo una llamada importante en 10 minutos. Zoe se disculpó y guardó su instrumento, pero más tarde me contó entre lágrimas que había estado practicando justo a la hora que su profesor de banda había programado para su sesión de práctica virtual. Ahora se la había perdido y no estaría preparada para su próxima evaluación. Intenté hablar con Brittany al respecto, sugiriendo que podríamos establecer un horario que se ajustara a las necesidades de todos. Mis llamadas de trabajo y el horario de sueño de Caleb tienen que ser la prioridad, respondió con desdén. Zoe puede practicar su pequeño hobby en cualquier momento. Me mordí la lengua para no decir algo de lo que me arrepentiría. El pequeño hobby de Zoe era algo que le apasionaba, y su profesor de banda había señalado que tenía un verdadero talento. Pero en esta casa, cualquier cosa que hicieran mis hijos se consideraba menos importante que las necesidades más triviales de la familia de Ryan. Liam también lo estaba pasando mal. Su profesor me envió un correo electrónico, preocupado por su retraimiento en clase y la caída de sus notas. Mi hijo, sociable y entusiasta, se había vuelto callado y ansioso. Cuando le pregunté al respecto, admitió que le costaba dormir porque estaba preocupado por hacer algo mal en casa. La abuela y el abuelo se enfadan con nosotros por todo, explicó, pero nunca se enfadan con Caleb, ni con el tío Ryan, ni con la tía Brittany. Tomé turnos extra en el hospital, en parte para ganar más dinero para nuestra huida y en parte para evitar la tensión en casa. Mis padres interpretaron esto como que yo eludía mis responsabilidades familiares, mientras que Ryan y Brittany parecían contentos de tenerme fuera de su camino. La situación llegó a un punto crítico durante una cena familiar a finales de octubre. Mis padres habían invitado a varios familiares, incluida mi tía Debbie, que siempre había sido amable conmigo y con mis hijos. Durante la comida, mi madre se lanzó a un extenso monólogo sobre lo superdotado que era Caleb, como, con solo 9 meses, estaba claramente avanzado para su edad. Ya está intentando ponerse de pie, se jactó. Ryan también empezó a caminar pronto. Algunos niños simplemente tienen esa habilidad atlética natural. Luego se volvió hacia Liam y añadió, es una lástima que no hayas heredado eso del lado de tu padre. Brian siempre fue atlético, ¿verdad? Vi cómo la cara de Liam se arrugaba antes de que se recompusiera cuidadosamente. La insinuación era clara, cualquier rasgo positivo que mis hijos poseyeran provenía de su padre o era a pesar de mi influencia, mientras que los dones de Caleb eran claramente heredados de la línea genética superior de mi hermano. La tía Debbie me miró desde el otro lado de la mesa, con expresión preocupada. Después de la cena, me llevó a un lado. ¿Cuánto tiempo lleva esto así?, preguntó en voz baja. Siempre ha sido así hasta cierto punto, admití. Pero ha empeorado mucho desde que se mudó la familia de Ryan. Esto no es saludable para tus hijos, Chloe, dijo, haciéndose eco de lo que Brenda del trabajo me había dicho. Se merecen algo mejor que ser tratados como miembros de segunda clase en su propia familia. Asentí, con lágrimas amenazando con brotar. Estoy trabajando en ello, le aseguré. Tengo un plan. Y lo tenía.
En las semanas transcurridas desde mi conversación con Brenda, me había estado reuniendo con mi amiga agente inmobiliaria durante mis pausas para comer. Habíamos visto varias propiedades de alquiler, y había encontrado una pequeña casa de 3 habitaciones a solo 10 minutos del hospital y en el mismo distrito escolar al que asistían actualmente los mellizos. El alquiler estaba en el límite superior de lo que podía permitirme, pero me habían aprobado basándose en mi historial de empleo estable y mi excelente puntuación de crédito. Había firmado el contrato de arrendamiento la semana anterior, pero no se lo había dicho a nadie, ni siquiera a Liam y Zoe. No quería ilusionarlos hasta que todo estuviera finalizado. La casa estaría disponible para mudarse el 1 de noviembre, justo a una semana de distancia. Había estado pidiendo en secreto muebles esenciales para que se entregaran en esa fecha y había contratado los servicios públicos a mi nombre. Mi tía me apretó la mano. «Avísame si necesitas algo», dijo. Esta situación me ha preocupado durante algún tiempo. Su apoyo significó más de lo que ella imaginaba. Había empezado a cuestionar mis propias percepciones, preguntándome si estaba siendo demasiado sensible o celosa, como sugerían mis padres. Tener una confirmación externa de que la situación era tan mala como yo pensaba me dio el último empujón de confianza que necesitaba. A la mañana siguiente, escuché a Ryan y a mi padre discutir arreglos más permanentes. El contratista dice que podrían ser otros 3 meses, decía Ryan. Y, sinceramente, con el bebé, podría tener más sentido quedarnos hasta después de las fiestas. Sabes que siempre eres bienvenido, respondió mi padre cálidamente. Esta es tu casa. Me pregunté si alguno de los dos recordaba que a mí me habían dicho que mi estancia era temporal, que se esperaba que encontrara mi propio lugar lo más rápido posible. La doble moral era tan flagrante que habría sido cómico si no estuviera rompiendo el corazón de mis hijos. Esa noche, llevé a los mellizos a tomar un helado después de la cena, algo que rara vez hacíamos entre semana. Quería pasar un tiempo a solas con ellos, lejos de la atmósfera tensa de la casa. Necesito que sepáis algo importante, les dije mientras disfrutaban de sus helados. No importa lo que digan o hagan la abuela y el abuelo, vosotros dos sois personas increíbles y valiosas. La forma en que os están tratando no es por algo que hayáis hecho mal. Zoe, siempre perceptiva, estudió mi cara. Nos vamos a mudar pronto. Me sorprendió su perspicacia. ¿Por qué lo preguntas? Has estado trabajando muchos más turnos, dijo. Y pareces diferente últimamente, menos triste y más decidida. De la boca de los niños. Mi hija había visto el cambio en mí antes de que yo misma lo hubiera reconocido por completo. Seguid siendo vosotros mismos, maravillosos como sois, solo un poco más, les dije, sin estar lista para revelar mi plan. ¿Podéis hacer eso por mí? Ambos asintieron, y vi un destello de esperanza en sus ojos que había estado ausente durante demasiado tiempo. Cuando regresamos a casa, Brittany se quejaba en voz alta de que las mochilas de los mellizos estaban en el pasillo, a pesar de que el cochecito de Caleb, su bolsa de pañales y varios juguetes estaban esparcidos por las áreas comunes de la casa. Los niños necesitan aprender a recoger sus cosas, me sermoneó, como si ella fuera la experta en crianza y yo una novata. Sonreí con tensión y ayudé a los niños a mover sus pertenencias, recordándome a mí misma que solo teníamos que soportar esto unos días más. No tenía idea de que la situación estaba a punto de explotar de una manera que me forzaría a actuar incluso antes de lo que había planeado. El martes siguiente, tenía programado un turno de 12 horas en el hospital. Fue un día particularmente ajetreado en el ala de pediatría, con 3 nuevos ingresos y una escasez de personal que me hizo cubrir más pacientes de lo habitual. Apenas tuve tiempo para revisar mi teléfono durante mi corta pausa para el almuerzo, pero cuando lo hice, vi varios mensajes de texto perdidos de Liam y Zoe. De Liam: mamá, está pasando algo raro. El abuelo y el tío Ryan están moviendo nuestras cosas. De Zoe: la abuela dice que tenemos que mudarnos al sótano. Esto no es justo. De Liam: mamá, por favor, ven a casa. Han llevado todas nuestras cosas abajo. De Zoe: odio este lugar. El sótano es frío y asqueroso y hay arañas. Mi corazón latía con fuerza mientras llamaba rápidamente a casa. Sin respuesta. Probé los teléfonos de ambos niños. Sin respuesta. Finalmente, le envié un mensaje de texto a Zoe.
Llegaré a casa tan pronto como pueda. Manteneos tranquilos. Os quiero a los dos. Hablé con mi supervisora, explicando la emergencia familiar. Fue comprensiva y organizó la cobertura para mis 4 horas restantes. Aún así, me llevó otra hora entregar a mis pacientes y completar la documentación crítica antes de poder irme. El viaje a casa fueron los 20 minutos más largos de mi vida. Mi mente corría con posibilidades, ninguna de ellas buena. ¿Realmente mis padres habían mudado a mis hijos al sótano? A ese sótano sin terminar, mal aislado, que ocasionalmente tenía filtraciones de agua cuando llovía mucho. Cuando entré en el camino de entrada, respiré hondo, tratando de calmarme antes de entrar. Necesitaba evaluar la situación con claridad antes de reaccionar. La escena que me recibió dentro de la casa confirmó mis peores temores. Liam y Zoe estaban sentados juntos en el sofá de la sala de estar, ambos con los ojos enrojecidos. Mi madre estaba en la cocina con Brittany, ambas tomando té como si nada inusual hubiera sucedido. Ryan y mi padre no se veían por ninguna parte. ¿Qué está pasando?, pregunté, yendo directamente hacia mis hijos. Zoe se levantó de un salto y me rodeó con sus brazos. Movieron todas nuestras cosas al sótano sin preguntar. Dijeron que no merecemos las buenas habitaciones de arriba. Liam asintió miserablemente. El abuelo dijo que la familia del tío Ryan necesita más espacio porque son más importantes en este momento. Los abracé a ambos con fuerza, mi ira creciendo, pero manteniendo la voz calmada por su bien. Dejadme hablar con la abuela y ver qué está pasando. En la cocina, mi madre apenas levantó la vista cuando entré. Has llegado pronto, observó. ¿Por qué las pertenencias de mis hijos están en el sótano?, pregunté directamente. Brittany sorbió su té. Teníamos que hacer algunos ajustes en la distribución de las habitaciones. Ryan y yo necesitamos una guardería para Caleb, además de un espacio para mi oficina en casa ahora que mi empresa se ha vuelto remota. Entonces, decidisteis mudar a Liam y Zoe al sótano sin terminar sin discutirlo conmigo primero. Mi voz era mortalmente silenciosa. Mi madre finalmente me miró a los ojos. Era la solución lógica. Los niños son mayores y pueden adaptarse más fácilmente que un bebé. Además, nuestro otro nieto merece las mejores habitaciones. Él está aquí todo el día mientras tus hijos están en la escuela. La crueldad casual de su declaración me dejó sin aliento. Mis hijos merecen un espacio seguro y cómodo tanto como Caleb. No seas tan dramática, Chloe, desestimó mi madre. El sótano está perfectamente bien. Pusimos sus camas allí y todo. El sótano tiene moho en una esquina, se pone helado por la noche, y el techo está sin terminar, señalé. Sin mencionar que solo hay una pequeña ventana que ni siquiera se abre correctamente. Se las arreglarán, dijo mi madre con firmeza. La familia significa hacer sacrificios. Aparentemente, en su mente, la familia solo significaba que mis hijos debían sacrificarse, nunca los de Ryan. En ese momento, mi padre y mi hermano entraron por la puerta trasera. Oh, bien. Ya estás en casa, dijo mi padre cuando me vio. Hemos hecho algunos cambios que necesitamos discutir. Sí, ya lo veo, respondí, luchando por mantener mi tono nivelado. Habéis movido las pertenencias de mis hijos al sótano sin mi permiso. Ryan se encogió de hombros. Necesitamos el espacio de arriba. Caleb se está volviendo más móvil y necesita espacio para desarrollarse adecuadamente. Además, Brittany necesita un espacio tranquilo para sus llamadas de trabajo. Y mis hijos necesitan un dormitorio seguro y apropiado, repliqué. El sótano está bien, dijo mi padre con desdén. Puse algunas luces adicionales y coloqué algunos retazos de alfombra vieja. Deberían estar agradecidos de tener un lugar donde quedarse. Lo miré fijamente, viéndolo de verdad por primera vez. Este hombre que me había criado, a quien había pasado años tratando de complacer, acababa de revelar exactamente lo poco que nos valoraba a mí y a mis hijos. Liam tiene asma, les recordé. El sótano está húmedo y tiene moho visible. Podría desencadenar un ataque grave. Estás exagerando como siempre, dijo Ryan, poniendo los ojos en blanco. Los niños son resistentes.
Brittany y yo crecimos en condiciones mucho peores, ¿verdad, cariño? Brittany asintió, aunque yo sabía que ella había crecido en una casa de 5 habitaciones en un suburbio adinerado. Miré a los 4 adultos que habían tomado esta decisión. Ninguno de ellos mostraba un ápice de remordimiento o comprensión. Para ellos, esto era perfectamente razonable. La familia del niño de oro merecía lo mejor, mientras que mis hijos merecían las sobras. Volví a la sala de estar, donde Liam y Zoe esperaban ansiosos. Me miraron con tanta confianza, con tanta esperanza de que yo arreglara esta situación. En ese momento, algo se cristalizó dentro de mí, una certeza tranquila sobre lo que tenía que suceder a continuación. Les sonreí, una sonrisa genuina a pesar de las circunstancias, y dije 3 palabras que lo cambiarían todo: hagan las maletas. Parecían confundidos, pero yo solo asentí animándolos. Confíen en mí, dije. Empaquen todo lo importante para ustedes. Volveremos por el resto más tarde. Mi padre me había seguido a la sala de estar y lo escuchó. Oh, por el amor de Dios, Chloe. Deja de ser tan dramática. Nadie te está pidiendo que te vayas. Me volví hacia él, todavía sonriendo. No, papá. Acabas de dejar muy claro cuál es el lugar de mis hijos y el mío en esta familia, y merecemos algo mejor. ¿De qué estás hablando?, balbuceó mi padre mientras Liam y Zoe nos miraban con los ojos muy abiertos. Vayan, niños, dije suavemente. Vayan a empacar sus mochilas con sus cosas más importantes. Volveremos por el resto mañana. Mientras subían corriendo, mi madre entró en la sala de estar. ¿Qué tontería es esta ahora? No puedes irte solo porque las cosas no salieron como querías. Ryan y Brittany la siguieron, con Caleb en el brazo de Ryan. La pandilla estaba toda aquí para la confrontación, al parecer. Esto no se trata de que las cosas no salgan a mi manera, expliqué con calma. Se trata de respeto y consideración básicos, que han faltado gravemente en esta casa. Te hemos dado un techo sobre tu cabeza durante casi 2 años, exclamó mi padre. ¿Cómo te atreves a hablar de falta de consideración? Sí, lo habéis hecho, reconocí. Y he estado agradecida. También he contribuido financieramente, he hecho la mayor parte de la cocina y la limpieza, y me he asegurado de que mis hijos respetaran vuestras reglas y vuestro espacio. Pero hoy, habéis cruzado una línea. Brittany se burló. Es solo una reorganización de dormitorios. Estás siendo ridículamente hipersensible. Me volví hacia ella. ¿Es así como lo llamarías si alguien mudara a tu hijo a un espacio inadecuado sin consultarte primero? No tuvo respuesta para eso. El sótano es perfectamente adecuado, insistió mi madre. Criamos a ti y a Ryan sin todas estas comodidades especiales que los niños parecen necesitar hoy en día. El sótano tiene moho, repetí. Liam tiene asma. También es frío, húmedo y tiene salidas de emergencia inadecuadas. No es un dormitorio legal según ningún código de vivienda. Mi padre agitó la mano con desdén. Esos códigos son solo una extralimitación del gobierno. Casi me río de lo absurdo. Las normas de seguridad eran ahora una extralimitación del gobierno cuando le incomodaban. Pero sospechaba que se sentiría diferente si fuera él a quien relegaran a un alojamiento deficiente. ¿A dónde crees que vas a ir exactamente?, preguntó Ryan con una sonrisa burlona. No es como si hubieras estado ahorrando mucho con tus hábitos de gasto. Y ahí estaba, el malentendido fundamental que todos compartían. Me veían como financieramente dependiente e irresponsable, a pesar de toda la evidencia en contrario. Realmente creían que no tenía opciones, ni autonomía, ni capacidad para valerme por mí misma. Ahí es donde te equivocas, dije en voz baja. He estado ahorrando desde el día que me mudé aquí. He estado trabajando turnos extra y construyendo mi fondo de emergencia. Y hace 3 semanas, firmé un contrato de arrendamiento para una casa no muy lejos de aquí. El silencio atónito fue profundamente satisfactorio. Mi madre se recuperó primero. ¿Planeabas irte sin decirnos?, preguntó, su voz temblando con un dolor fingido. Planeaba daros un aviso adecuado la próxima semana, aclaré. La casa no está disponible hasta el 1 de noviembre,
pero los eventos de hoy han acelerado mi cronograma. No puedes hablar en serio, dijo Ryan. ¿Dónde os vais a quedar hasta entonces? Eso ya no es de vuestra incumbencia, respondí. En realidad, ya había hablado con Brenda del trabajo, quien me había ofrecido su habitación de invitados por unos días si era necesario. La cara de mi padre se había puesto de un alarmante tono rojo. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así es como nos lo pagas? Andando a escondidas a nuestras espaldas y luego saliendo furiosa por un desacuerdo menor. Desacuerdo menor, repetí incrédula. Movisteis las pertenencias de mis hijos a un espacio inseguro sin mi conocimiento ni consentimiento. Les dijisteis a la cara que no merecen la misma comodidad y consideración que su primo. Eso no es menor, papá. Es una declaración fundamental sobre cómo nos valoráis a ellos y a mí. Zoe y Liam bajaron, cada uno con una mochila y una bolsa pequeña. Zoe sostenía su estuche de clarinete, y Liam tenía sus materiales de dibujo favoritos y el dragón de peluche con el que había dormido desde que tenía 3 años. Estamos listos, mamá, dijo Zoe, su voz más fuerte de lo que la había oído en semanas. Esto es ridículo, declaró mi madre. No podéis estar yéndoos en serio ahora mismo. Nos vamos, confirmé. Volveremos mañana a buscar el resto de nuestras cosas cuando todos hayan tenido la oportunidad de calmarse. Si sales por esa puerta, no esperes que te recibamos con los brazos abiertos, amenazó mi padre. Lo miré con tristeza. Dejé de esperar eso hace mucho tiempo, papá. Ryan dio un paso adelante, dándose cuenta de repente de que esto estaba sucediendo de verdad. Vamos, hermanita. Hablemos de esto racionalmente. No hay necesidad de montar una escena delante de los niños. A mis hijos ya se les ha mostrado exactamente dónde están en la jerarquía de esta familia, respondí. No hay nada más que discutir esta noche. Ayudé a Liam y Zoe a poner sus bolsas en el coche mientras mi familia observaba desde el porche, con expresiones que iban de la ira a la incredulidad. Habían estado tan seguros de su poder sobre mí, tan confiados en mi dependencia, que no podían procesar la realidad de mi partida. Cuando arranqué el coche, mi madre corrió hacia mi ventana. Chloe, por favor, estás exagerando. Vuelve adentro y encontraremos una solución. Hablaremos mañana, dije firmemente, cuando venga a buscar nuestras cosas. ¿Pero a dónde iréis?, preguntó, una preocupación genuina finalmente abriéndose paso a través de su indignación. A un lugar donde mis hijos sean valorados, respondí simplemente y me marché. En el espejo retrovisor, pude ver a Liam y Zoe mirando hacia la casa que había sido nuestro hogar durante casi 2 años. No con tristeza, me di cuenta, sino con alivio. ¿De verdad nos vamos a mudar a nuestra propia casa?, preguntó Liam con cautela. Casi, le dije. Tenemos una casa esperándonos, pero no podemos mudarnos hasta la próxima semana. Esta noche, nos vamos a quedar con mi amiga Brenda del trabajo. ¿Es por lo que hicieron el abuelo y la abuela?, preguntó Zoe. Elegí mis palabras con cuidado. Es porque merecemos vivir en un lugar donde todos sean tratados con respeto y amabilidad. He estado planeando que nos mudemos desde hace un tiempo. Pero sí, lo que pasó hoy me hizo darme cuenta de que necesitábamos irnos antes. No me gustó cómo hablaron de nosotros, dijo Liam en voz baja. Como si no fuéramos importantes. Mi corazón se rompió un poco con sus palabras. Ambos sois increíblemente importantes, les aseguré. Y cualquiera que no pueda ver eso no merece teneros en su vida. Cuando llegamos a casa de Brenda, nos recibió cálidamente, habiendo preparado ya su habitación de invitados con un colchón de aire para los niños junto a la cama de matrimonio que yo usaría. Incluso había comprado helado y alquilado una película para que la viéramos juntos. Mientras los mellizos se instalaban, picoteando su helado con un entusiasmo contenido, Brenda me llevó a un lado. Estoy orgullosa de ti, dijo simplemente. Se necesita coraje para poner límites con la familia. Solo desearía haberlo hecho antes, admití, antes de que lastimaran a mis hijos así. Lo estás haciendo ahora, señaló. Y eso es lo que importa. Esa noche, mientras Liam y Zoe dormían a mi lado en la habitación desconocida, sentí una extraña mezcla de emociones, tristeza por lo que debería haber sido, ira por cómo nos habían tratado, y ansiedad por el futuro, pero debajo de todo, una poderosa sensación de paz.
Por primera vez en años, me había defendido a mí misma y a mis hijos sin vacilar ni dudar. Mañana traería nuevos desafíos, recuperar nuestras pertenencias, soportar la inevitable manipulación emocional, y finalizar los arreglos para nuestro nuevo hogar. Pero esta noche, viendo a mis hijos dormir pacíficamente, supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. Finalmente nos estábamos liberando. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para tomarme un día personal. Brenda se ofreció a que los mellizos se quedaran con ella mientras yo volvía a casa de mis padres a recoger nuestras pertenencias, pero me negué. Necesitan ver esto hasta el final, expliqué. Es importante para ellos saber que estamos haciendo esto juntos. Llegamos a casa de mis padres a las 10 de la mañana, cuando sabía que todos estarían en casa. Mi padre abrió la puerta con el ceño fruncido, que se suavizó ligeramente cuando vio a los mellizos. ¿Vienes a disculparte por tu rabieta?, me preguntó. No, respondí con calma. Hemos venido a buscar nuestras cosas. Su rostro se endureció de nuevo. Tu madre ha estado disgustada toda la noche por tu dramática salida. Siento que esté disgustada, dije, y lo decía en serio. A pesar de todo, no quería herir a mis padres. Solo necesitaba proteger a mis hijos. Pero aún así nos vamos. Se hizo a un lado a regañadientes para dejarnos entrar. Mi madre estaba sentada en la sala de estar, con los ojos enrojecidos de llorar o de no dormir. Ryan y Brittany estaban notablemente ausentes. ¿Dónde están Ryan y Brittany?, pregunté. Llevaron a Caleb al parque, respondió mi madre. Pensaron que sería menos estresante si no estuvieran aquí mientras recogías tus cosas. Al menos habían mostrado esa poca consideración. Liam, Zoe, id a empacar vuestra habitación, les indiqué. Recordad lo que hablamos en el coche. Empacad solo lo que necesitéis y améis. Podemos reemplazar el resto. Mientras subían, mi madre se volvió hacia mí. No puedo creer que nos estés haciendo esto. No os estoy haciendo nada a vosotros, la corregí. Estoy haciendo algo por mis hijos y por mí. Te hemos dado todo, insistió. Un lugar donde quedarte cuando no tenías a dónde ir, ayuda con los niños, apoyo emocional durante tu divorcio. Y he estado agradecida, reconocí. Pero eso no significa que mis hijos deban ser tratados como menos valiosos que Caleb. Nunca dijimos eso, protestó ella. No tuvisteis que decirlo. Vuestras acciones lo dejaron perfectamente claro. Mi padre se unió a nosotros, paseando por la habitación. Esto es por Ryan, ¿no es así? Siempre has estado celosa de él. Negué con la cabeza. Esto no es por Ryan. Esto es por Liam y Zoe siendo mudados a un sótano inseguro sin mi conocimiento ni consentimiento. Esto es por vosotros declarando explícitamente que Caleb merece las mejores habitaciones simplemente porque es el hijo de Ryan. Estás tergiversando nuestras palabras, me acusó mi madre. ¿Lo estoy? Dijiste, y cito, nuestro otro nieto merece las mejores habitaciones. ¿Qué querías decir exactamente con eso, sino que mis hijos merecen menos? No tuvo respuesta. Subí a ayudar a los mellizos a empacar sus pertenencias. La mayor parte de su ropa cabía en 2 maletas grandes que había traído. Liam envolvió cuidadosamente sus libros favoritos y el kit de ciencias que había recibido por su cumpleaños. Zoe empacó su equipo deportivo y el joyero que su padre le había regalado la Navidad pasada. Cuando bajamos con la primera carga, mi padre esperaba junto a la puerta. ¿A dónde vais exactamente?, exigió. A esta misteriosa casa que dices haber alquilado. Nos quedamos con una amiga hasta que nuestra casa esté lista la próxima semana, expliqué, aunque no le debía esta información. ¿Y cómo piensas pagar el alquiler con tu sueldo de enfermera?, preguntó escépticamente. La condescendencia en su tono hizo que algo se rompiera dentro de mí. Dejé las bolsas que llevaba y lo enfrenté directamente. Papá, gano $65.000 al año como enfermera pediátrica. Tengo un crédito excelente, una deuda mínima, y he estado ahorrando sistemáticamente durante casi 2 años. Soy totalmente capaz de mantener a mi familia sin vuestra ayuda. Parecía genuinamente sorprendido.
Se me ocurrió que no tenía ni idea de lo que ganaba o de cómo manejaba mis finanzas. Simplemente había asumido que estaba pasando apuros económicos porque eso encajaba en su narrativa sobre mí. El mercado de alquiler está extremadamente difícil en este momento, interrumpió mi madre. ¿Cómo encontraste un lugar? He estado buscando durante meses, dije. Tengo amigos y contactos. Que no os contara mis planes no significa que no los tuviera. Hicimos varios viajes para cargar todo en mi coche. Mis padres observaban en silencio, la realidad de nuestra partida finalmente calando en ellos. Cuando habíamos empacado todo lo que queríamos llevar, hice un último recorrido para asegurarme de que no habíamos olvidado nada importante. En la cocina, encontré a mi madre haciendo café, sus movimientos mecánicos. Ya nos vamos, le dije. Se volvió hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. No entiendo por qué haces esto. Somos familia. Sí, lo somos, acepté. Y por eso esto duele tanto. La familia debería hacer que los demás se sientan valorados y respetados. Liam y Zoe no se han sentido así aquí desde hace mucho tiempo. Eso no es verdad, protestó débilmente. Mamá, ayer les dijiste que no merecían un alojamiento de la misma calidad que su primo. ¿Cómo crees que les hizo sentir eso? Ella desvió la mirada. No lo dijimos de esa manera. ¿De qué otra manera podríais haberlo dicho? No tuvo respuesta. Mientras nos preparábamos para irnos, mi padre hizo un último intento. Esto es un error, Chloe. Estás dejando que tu orgullo se interponga en lo que es mejor para tus hijos. No, papá. Por primera vez en mucho tiempo, estoy poniendo lo que es mejor para mis hijos por delante de todo lo demás, incluida vuestra aprobación. Liam y Zoe se despidieron de forma forzada de sus abuelos. Pude ver que estaban en conflicto, habiendo sido enseñados a respetar y amar a estas personas que los habían herido tan casualmente. Mientras nos alejábamos en coche, Zoe preguntó, ¿volveremos a ver a la abuela y al abuelo? Sí, le aseguré. Pero las cosas serán diferentes. Los visitaremos en nuestros términos, cuando se nos trate con respeto. Los días siguientes en casa de Brenda fueron pacíficos. Los mellizos parecían más ligeros, bromeando y jugando de formas que no había visto en meses. Me tomé un día libre para finalizar los detalles de nuestro nuevo hogar, reuniéndome con el propietario para obtener las llaves antes para poder mudar nuestras pertenencias antes de la fecha oficial de inicio del contrato. La casa era pequeña pero perfecta para nosotros, 3 habitaciones, un pequeño patio trasero y una cocina con mucha luz natural. Estaba dentro de nuestro distrito escolar, por lo que los mellizos no tendrían que cambiar de escuela, y lo suficientemente cerca del hospital como para que mi trayecto fuera en realidad más corto que desde la casa de mis padres. El viernes, mudamos nuestras pertenencias. Brenda y varios otros compañeros de trabajo vinieron a ayudar, convirtiendo lo que podría haber sido un día estresante en algo que se sintió como una celebración. Por la noche, las camas estaban montadas, la cocina era funcional, y la sala de estar tenía suficientes muebles para que nos sentáramos cómodamente. Esa noche, después de haber pedido pizza y que los mellizos se hubieran ido a la cama en sus propias habitaciones por primera vez en casi 2 años, me senté sola en mi nueva sala de estar y finalmente me permití llorar. No de tristeza, aunque había algo de eso, sino de alivio y una agridulce sensación de logro. Mi teléfono había estado vibrando con mensajes de mis padres todo el día, que iban desde acusaciones furiosas hasta súplicas llorosas para que volviera a casa. Había respondido solo una vez para hacerles saber que estábamos seguros y asentados, y que me pondría en contacto con ellos cuando estuviera lista para hablar más. El lunes siguiente, mis padres aparecieron sin avisar en nuestra nueva casa. Acababa de regresar de dejar a los mellizos en la escuela y me preparaba para ir a mi turno. ¿Cómo encontrasteis nuestra dirección?, pregunté mientras los invitaba a entrar a regañadientes. Tu tía Debbie nos la dio, admitió mi padre. Pensó que deberíamos intentar reconciliarnos. Les hice café, observando cómo inspeccionaban nuestro modesto pero cómodo nuevo hogar. Es más pequeño de lo que esperaba, comentó mi madre. Es perfecto para los 3, respondí. Chloe, queremos que vuelvas a casa, dijo mi padre, yendo directo al grano. Esto ha durado demasiado. Este es nuestro hogar ahora, dije firmemente.
Pero los niños necesitan a sus abuelos, insistió mi madre. Y a su tío y a su primo. Lo que necesitan es ser tratados con respeto y amor, repliqué. Cuando podáis ofrecer eso de manera consistente, seréis bienvenidos a formar parte de sus vidas. Siempre los hemos querido, protestó mi madre. El amor no es solo un sentimiento, mamá. Es cómo tratas a las personas. Son las decisiones que tomas las que demuestran lo que realmente valoras. Se quedaron casi una hora, alternando entre chantajes emocionales, apelaciones a la unidad familiar, finalmente, un reconocimiento a regañadientes de que quizás habían sido insensibles. No nos dimos cuenta de cómo se veía desde tu perspectiva, concedió mi padre. Solo pensamos que estábamos ayudando a Ryan y Brittany en un momento difícil. Y lo entiendo, dije. Pero los ayudasteis a expensas del bienestar y la seguridad de mis hijos. Eso es algo que no puedo pasar por alto. Cuando se fueron, habíamos llegado a un entendimiento provisional, respetarían nuestra nueva situación de vida, y los visitaríamos para la cena del domingo en 2 semanas. Era un pequeño paso, pero era algo. Durante las siguientes semanas, la noticia de nuestra partida se extendió por la familia. La mayoría me apoyó, habiendo sido testigos del favoritismo de primera mano en varias reuniones familiares. La tía Debbie, en particular, se convirtió en una visitante habitual, trayendo galletas caseras y un interés genuino en la vida de los mellizos. En el trabajo, recibí una oportunidad inesperada, un ascenso a enfermera jefe en el piso de pediatría con un aumento salarial significativo. Los horarios serían más regulares con menos turnos de noche, dándome más tiempo con Liam y Zoe. Mientras tanto, me enteré por el boca a boca familiar que Ryan y Brittany estaban teniendo dificultades. Sin mí allí para ayudar con las tareas del hogar y el cuidado de los niños en un apuro, les resultaba difícil manejar sus propias responsabilidades. Mi madre, ahora en sus 60, estaba cansada de tratar de seguir el ritmo de un bebé activo mientras también mantenía la casa sin mi ayuda. Cuando asistimos a esa cena del domingo 2 semanas después, el ambiente era tenso pero civilizado. Ryan y Brittany estaban notablemente menos engreídos, quizás dándose cuenta finalmente de que mi presencia en realidad les había facilitado la vida de formas que habían dado por sentadas. Lo más importante es que Liam y Zoe estaban más felices de lo que los había visto en años. El profesor de Liam informó que su concentración y participación habían mejorado dramáticamente, y Zoe estaba prosperando en sus lecciones de clarinete, practicando diariamente en su propia habitación sin miedo a ser silenciada o criticada. Una noche, mientras metía a Zoe en la cama, dijo algo que confirmó que había tomado la decisión correcta. Me gusta nuestra casa, mamá, dijo somnolienta. Siento que puedo respirar aquí. De toda la validación que podría haber recibido, la simple declaración de mi hija fue la que más significó. Habíamos creado un hogar donde mis hijos podían respirar libremente, tanto literal como figuradamente, y eso valía todo por lo que habíamos pasado para llegar hasta aquí. 6 meses después de nuestra abrupta partida de la casa de mis padres, nuestras vidas se habían transformado de maneras que apenas podría haber imaginado. Nuestra pequeña casa de alquiler se había convertido en un verdadero hogar, lleno de risas, dibujos en el refrigerador y el caos cómodo de la vida familiar. Liam y Zoe habían florecido, recuperando su confianza a medida que se asentaban en un ambiente donde eran valorados y respetados. Mi ascenso a enfermera jefe no solo había traído un mejor horario y un mayor salario, sino también nuevas responsabilidades que me desafiaban y me realizaban profesionalmente. Por primera vez en mi vida adulta, sentía que estaba prosperando en lugar de solo sobrevivir. Nuestra relación con mis padres había evolucionado hacia algo cautelosamente cordial. Las cenas de los domingos se habían convertido en una tradición mensual, con límites claros establecidos y mayormente respetados. Mi madre había comenzado lentamente a reconocer el favoritismo que había impregnado nuestra dinámica familiar, aunque mi padre todavía luchaba por ver su papel en lo que había sucedido. He estado pensando mucho en el otoño pasado, dijo mi madre durante una de sus visitas a nuestra casa. Había comenzado a pasar de vez en cuando sola, sin mi padre. No me di cuenta de cuánto estábamos hiriendo a Liam y Zoe. ¿Qué te hizo verlo?, pregunté, genuinamente curiosa por su evolución. Suspiró, pareciendo mayor de lo que era. Después de que te fuiste, nada fue igual. Ryan y Brittany se quedaron otro mes, pero sin ti allí, estaba abrumada tratando de mantener la casa y ayudar con Caleb.
Empecé a darme cuenta de todo lo que habías estado haciendo, de cuánto te había dado por sentada. Era lo más parecido a una disculpa que había recibido, y la acepté como tal. Y luego continuó, Ryan y Brittany empezaron a discutir todo el tiempo, sobre el cuidado de los niños, sobre la renovación que nunca parecía terminar, sobre el dinero. Volvieron a su casa antes de Navidad, aunque el trabajo no estaba terminado. No me sorprendió. Ryan y Brittany siempre habían presentado un frente unido en público, pero yo había vislumbrado grietas en su relación. Sin el amortiguador de la aprobación constante de mis padres y mi apoyo práctico, esas grietas aparentemente se habían ensanchado. ¿Cómo están ahora?, pregunté, más por cortesía que por preocupación genuina. Están en terapia de pareja, admitió mi madre. Tu padre piensa que es una tontería, pero creo que podría ayudarles. Brittany volvió a trabajar a tiempo completo, y están teniendo problemas con los arreglos para el cuidado de los niños. Asentí, sintiendo una punzada de simpatía a pesar de todo. La paternidad era un desafío en las mejores circunstancias, y su relación nunca pareció construida sobre la base más sólida. El cambio más significativo, sin embargo, fue en mis hijos. La ansiedad de Liam casi había desaparecido, y su creatividad natural había resurgido. Se había unido a un programa de arte después de la escuela y estaba prosperando bajo la tutela de un profesor paciente que reconoció su talento. Zoe había entrado en la banda avanzada de la escuela y hablaba de hacer pruebas para el equipo de fútbol en la primavera. Una noche, mientras estábamos sentados juntos haciendo un rompecabezas que Liam había elegido un ritual familiar tranquilo que habíamos establecido en nuestro nuevo hogar, Zoe sacó el tema de sus abuelos. «Mamá, ¿por qué crees que la abuela y el abuelo nos trataron diferente que a Caleb?», preguntó con cuidado, encajando una pieza en su lugar. Consideré mi respuesta cuidadosamente. Creo que a veces la gente tiene ideas fijas sobre los demás que les dificultan ver con claridad. La abuela y el abuelo siempre vieron al tío Ryan como especial y merecedor de atención extra. Cuando tuvo a Caleb, le transfirieron esos sentimientos. Pero también somos sus nietos, señaló Liam. Sí, lo sois, acepté. Y os quieren. Simplemente no sabían cómo demostrarlo de manera igualitaria o justa. ¿Por eso nos fuimos?, preguntó Zoe. ¿Por qué no eran justos? Nos fuimos porque todos merecen ser tratados con respeto y amabilidad, expliqué. Cuando eso no sucedía, necesitábamos crear nuestro propio espacio donde todos pudiéramos prosperar. Liam asintió pensativamente. De todos modos, me gusta más aquí. En casa de la abuela y el abuelo, siempre sentía que estorbaba. Aquí nunca estorbas, le aseguré. Este es tu hogar, y perteneces aquí exactamente como eres. La conversación cambió a otros temas, pero me sorprendió la madurez con la que estaban procesando lo que había sucedido. Los niños eran notablemente resilientes cuando se les daba seguridad, consistencia y comunicación honesta. En abril, surgió una oportunidad inesperada. Una pequeña casa de 3 habitaciones en nuestro vecindario salió a la venta, a un precio justo a mi alcance gracias a mi ascenso y a mis cuidadosos ahorros. Después de consultar con un agente hipotecario y revisar mis finanzas, hice una oferta. Para mi sorpresa y deleite, fue aceptada. Convertirme en propietaria había sido un sueño lejano cuando dejamos la casa de mis padres, algo que esperaba en un futuro nebuloso. Ahora, menos de un año después, se estaba convirtiendo en realidad. La casa necesitaba algunas actualizaciones cosméticas, pero estaba estructuralmente sólida y en una excelente ubicación. Lo más importante, sería nuestra. Cuando compartí la noticia con los mellizos, su emoción fue contagiosa. Inmediatamente comenzaron a planificar cómo decorarían sus habitaciones, de qué color deberíamos pintar la puerta principal y dónde plantaríamos un jardín en el pequeño patio trasero. ¿Podemos tener un perro una vez que nos mudemos?, preguntó Liam esperanzado. Ya veremos, respondí, no lista para comprometerme, pero la idea me gustaba. Un perro completaría nuestra pequeña familia de muchas maneras. El proceso de compra de la casa trajo a mi padre de vuelta a nuestras vidas de una manera inesperada. A pesar de nuestra relación aún tensa, él tenía experiencia en la compra de viviendas y se ofreció a revisar el informe de inspección conmigo. Al techo le quedan al menos 5 años, dijo mientras estábamos sentados en la mesa de mi cocina revisando los documentos.
pero querrás presupuestar para reemplazar el calentador de agua más pronto que tarde. Su consejo práctico fue útil, y aprecié que estuviera haciendo un esfuerzo por apoyarme sin controlar ni criticar mis decisiones. Fue un cambio pequeño pero significativo en nuestra dinámica. Estoy orgulloso de ti, Chloe, dijo inesperadamente mientras se iba. Comprar una casa por tu cuenta no es un logro pequeño. Las palabras que había anhelado escuchar durante la mayor parte de mi vida me tomaron por sorpresa. Gracias, papá, logré responder. Sé que no siempre he sido justo, continuó vacilante. Tu madre y yo hemos estado hablando mucho sobre cómo manejamos las cosas. No puedo cambiar el pasado, pero me gustaría hacerlo mejor en el futuro. No fue una disculpa completa, pero viniendo de mi orgulloso y terco padre, fue monumental. A mí también me gustaría, le dije honestamente. El día que cerramos la compra de la casa, Liam y Zoe estaban en la escuela. Firmé los papeles sola, pero tomé una foto de las llaves para mostrárselas cuando llegaran a casa. Mientras estaba de pie en la sala de estar vacía de nuestra nueva casa, mi casa, sentí una oleada de emoción tan poderosa que me hizo llorar. Hace 2 años, era una madre recién divorciada, insegura sobre mi futuro y dependiente del apoyo condicional de mis padres. Ahora, era propietaria de una vivienda, avanzaba en mi carrera y, lo más importante, les proporcionaba a mis hijos el hogar estable y amoroso que merecían. El viaje había sido doloroso a veces, obligándome a enfrentar duras verdades sobre mi familia y sobre mí misma. Tuve que aprender que establecer límites no era egoísta sino necesario, que defender a mis hijos significaba a veces alejarse de situaciones tóxicas, y que mi valor no estaba determinado por las percepciones de los demás. Nos mudamos a nuestra nueva casa un sábado soleado de mayo con la ayuda de amigos, colegas y sí, incluso mis padres. El ambiente era festivo mientras organizábamos los muebles, desempacábamos cajas y pedíamos pizza para todos los que habían ayudado. Por la noche, cuando solo quedaban mis padres, nos sentamos juntos en mi nuevo porche trasero, viendo a Liam y Zoe explorar el patio. Este es un buen hogar, dijo mi madre en voz baja. ¿Lo has hecho bien, Chloe? Gracias, respondí, aceptando el cumplido sin reservas ni dudas. Mientras el sol se ponía en nuestro primer día en nuestro nuevo hogar, reflexioné sobre el viaje que nos había traído hasta aquí. El dolor de aquel día de octubre, cuando mis hijos habían sido considerados menos dignos que su primo, se había transformado en el catalizador de un cambio positivo. A veces, las mayores traiciones conducen a las partidas más necesarias. Lo que parecía un final el día que hicimos las maletas y dejamos la casa de mis padres había sido en realidad un comienzo de autorrespeto, de verdadera independencia, de mostrar a mis hijos lo que significaba defenderse a uno mismo y a aquellos a quienes amas. La familia, había aprendido, no se trata solo de sangre u obligación. Se trata de respeto mutuo, de amabilidad constante y de la elección de valorar a cada persona por quien realmente es. Mis hijos y yo habíamos creado nuestra propia unidad familiar, fuerte y solidaria, y habíamos abierto nuestro círculo para incluir a aquellos que nos trataban con la dignidad que merecíamos. Mientras metía a los mellizos en la cama esa noche en sus propias habitaciones, en nuestra propia casa, sentí una profunda sensación de paz. Habíamos superado la tormenta y finalmente nos encontrábamos en tierra firme. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger el bienestar de tu familia? Me encantaría escuchar vuestras historias en los comentarios de abajo. Si esto resonó contigo, por favor, dale un me gusta a este vídeo y suscríbete para escuchar más historias de la vida real sobre cómo superar desafíos familiares. Recuerda, a veces lo más valiente que puedes hacer es hacer las maletas y crear la vida que tú y tus hijos merecéis. Gracias por escuchar, y que siempre encuentres el coraje para defender lo que es correcto, especialmente cuando es difícil.